Cristo Jesús nos dice en los evangelios: yo trabajo porque mi Padre trabaja siempre. Dios trabaja. Y lo que hace, lo hace muy bien. Sus obras son perfectas. Así dicen los salmos. Gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Dios todo lo que hace, lo hace muy bien. Nosotros, como hechos e imagen y semejanza suya, estamos llamados a lo mismo, a ser responsables y a obrar muy bien, como lo hace Dios nuestro Padre, como lo hace Jesucristo. Es el Evangelio de hace unos domingos, el domingo pasado, cuando dio la salud a aquel sordomudo. Qué bien lo hace todo, hacerlo todo muy bien. Dios lo hace bien, pero hemos de descubrir la bondad de lo que Dios hace. Y es que la primera lectura está tomada del profeta Isaías. En el siglo VI, porque fueron 2 deportaciones, o fueron 2 momentos de esclavitud del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía muy claro: Dios nos ha escogido como pueblo suyo solo por su amor, solo por su misericordia. Y Él manifiesta su protección, aunque nosotros le hemos fallado. Pero Dios nuestro Señor tiene misericordia de nosotros. Y así fue como en estas deportaciones y esclavitudes, tanto en Egipto como en Babilonia, descubren la bondad de Dios, la misericordia del Señor, que regresan a la tierra prometida. En la primera lectura, la primera esclavitud, Dios los libera de Egipto a la tierra prometida. En esta segunda, de Babilonia hacia Jerusalén. Y quien interviene ahí es un rey incrédulo al principio, que va conociendo a Dios, el rey Ciro. Y el pueblo de Israel está muy contento, porque Dios ha escogido como su liberador, como instrumento de Dios, al rey Ciro. Un rey aparentemente bueno, poderoso, pero de repente surge lo que hemos escuchado. El verdadero instrumento de Dios no es Ciro, es el siervo de Yahvé, con mentalidad diferente, porque así obra Dios. Un rey poderoso, comprensivo, grande, a diferencia de un siervo que no es poderoso, que Dios le habla y él no opone resistencia, no le dice que no, lo hace por amor, porque descubre en Dios sus bondades y que sus obras son maravillosas. Si Dios le pide algo es porque es una obra buena, es una obra que va en beneficio de su pueblo. No opone resistencia, y por hacerle caso a Dios, dice ahí, lo van a bofetear, lo van a golpear, pero ¿qué importa? El Señor es mi fuerza, en Él está puesta mi esperanza. Dios obra así. Como siervos, no oponer resistencia, porque sin duda es algo bueno para nosotros. Por eso insiste también el apóstol Santiago en la carta: la fe sin las obras no sirve de nada. Y es verdad, como Cristo Jesús, cuando habla en aquel sermón que les dice: y al final del tiempo vendrá el Hijo del Hombre y pondrá de un lado los corderos y de otro lado los cabritos. Y a unos les dirá: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve encarcelado y me visitaron, estuve desnudo y me vistieron. No dice: porque tuve hambre y me dieron buenos consejos, cómo tener alimento, porque estuve en la cárcel y también intervinieron con algún juez. No, me visitaron, me dieron de comer, me dieron de beber. Las obras han de ser de acuerdo a lo que Dios nos pide, la generosidad, según nos dice el apóstol Santiago. Hemos de compartir de aquello que Dios nos ha dado. Esa es la fe, dice él,
Es verdad, como Pablo lo va a decir en su carta, sobre todo a los romanos. La justificación nos viene por la fe, pero también completando con las obras. Y el mismo Pablo, en la parte segunda de su carta, así lo va a decir. Sean generosos, magnánimes, comprensivos, etc. El Evangelio está tomado de San Marcos, el capítulo 8. Es exactamente la mitad del Evangelio. Es básico y fundamental esta parte del Evangelio. El Evangelio de San Marcos comienza así. La vida, la historia, el principio, el Evangelio de Cristo Jesús, Mesías y Señor. Saber que Mesías y Cristo es lo mismo, es la misma palabra y el mismo contenido. Mesías en hebreo y Cristo en griego, pero es el mismo Señor, el Mesías, el Salvador, el Redentor. Entonces dice, inicio, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios, es el Mesías y Señor, y el Hijo de Dios, que al final del Evangelio lo va a recalcar, cuando aquel centurión romano le atraviesa el costado, brota sangre y agua del corazón en Cristo ya muerto, y dice el centurión incrédulo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Hoy insiste en Cristo Jesús como Mesías. Cristo el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y empiezan a decirle, unos dicen que eres Elías, alguno de los profetas. A Cristo no le interesa qué piensa la gente, no le interesa, le importa saber si su conocimiento, o el conocimiento de la gente sobre él, es muy alto, si tiene mucho rating, no le interesa eso, le importa lo que piensan sus discípulos. ¿Qué identificación, qué identidad tiene Cristo ante ellos? Eso es lo que le importa. En otras palabras, ¿a quién están siguiendo?, les pregunta Cristo Jesús. ¿Conocen al que ustedes siguen? ¿Saben a dónde los lleva? ¿Por qué le buscan? ¿Por qué le siguen? El Papa, que hoy terminó el Congreso Internacional en Hungría sobre el Congreso Internacional de la Eucaristía, nos decía, los apóstoles, los discípulos, cuando Cristo les pregunta, no les pregunta a los principiantes, los apóstoles ya saben quién es Jesús, o tienen una idea, ya le han seguido, se han impresionado con los milagros, le quieren, le siguen, pero todavía no piensan como Él. Una cosa es que yo conozca a Cristo, que le ame, y otra, que tenga sus pensamientos, que tenga sus sentimientos, que yo haga las obras que Él hace, que es muy distinto. Hay que dar un paso más. Cuando Cristo Jesús les pregunta, ¿quién soy yo para ustedes?, no espera una pregunta del catecismo, aprendida, no. ¿Hasta dónde el pensamiento, las acciones, el corazón y la vida tuya ha sido influenciada por mí?, les dice Cristo Jesús. ¿Hasta dónde tú piensas como yo? Tienes mis valores, tienes mis virtudes, tienes mis intenciones. Eso es lo que trata de decirle Jesús a ellos y a nosotros también. Porque a lo mejor le rezamos a Cristo, lo queremos mucho, pero el pensamiento todavía no es como el de Dios. Eso le dice Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú juzgas como los hombres, no como lo hace Dios. Tus pensamientos no son como los míos. Es necesario una conversión, que el pensamiento, los deseos, las acciones, las emociones sean como las de Jesús. Con un corazón que ama, que sirve, que perdona, que comprende, que se ofrece y que se da. Por eso es necesario la pregunta, ¿a quién están siguiendo? Y dice el Papa, es necesario dar un paso. No solamente decirle a Él quién significa para mí, sino hasta dónde las obras que yo hago son las obras suyas. Hasta dónde, dice Él en el segundo paso, el discernimiento. Porque Cristo Jesús dice en el Evangelio, cuando Pedro le contesta a nombre de todos, tú eres el Mesías, el Cristo.
Y entonces Cristo Jesús les dice que no lo digan a nadie. Les obliga a que guarden silencio y secreto del mesianismo de Él. ¿Por qué? Porque pueden equivocarse, porque pueden predicar un Cristo que no es, un Cristo que no es el del Evangelio, ni es el que Dios quiere que comuniquemos. Necesita purificar Cristo la mentalidad y el corazón de sus apóstoles. Lo que no les prohíbe, y lo pueden decir, es qué y cómo es el Hijo de Dios. Y lo dice Él en el Evangelio. Los llama y les dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, va a padecer, lo van a condenar injustamente, va a morir en la cruz, pero va a resucitar. Eso no se puede callar. Y así lo dice Pablo. Yo me glorío de un Cristo, pero muerto y resucitado. La muerte para nosotros es la conversión a la vida nueva, y hay que seguirlo, y hay que vivirlo. Entonces no les obliga a que lo digan y lo proclamen. Cristo que murió en la cruz, pero que resucitó. Y eso es muy importante. A veces se predica una actitud muy positiva de más. Si tú te dejas guiar por Dios, si ya tienes la luz de Dios, Él te va a bendecir, te va a ir muy bien en tu negocio, no vas a tener problemas, vas a tener mucho dinero. No es cierto, no es así. Cristo no prometió eso. Prometió la cruz, el servicio y el amor. No es un evangelio de prosperidad, es un evangelio de conversión, de búsqueda, de estar en paz con Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirve tener cosas si no tienes a Jesús? ¿De qué sirve tener muchas propiedades y posesiones si estás vacío por dentro? Si no está Cristo contigo. Ese es el Cristo que tenemos que conocer y vivir como Él. Dice Cristo Jesús, porque el reino de Dios consiste, y la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios vivo y verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Queremos la vida eterna, queremos ir al cielo, hay que conocerlo, y nos lo da hoy a conocer. ¿Quién soy yo? Dice Cristo Jesús. Uno que da la vida por ti, uno que se dona, uno que sufre, pero por ti y por amor, y que se entrega a ti. Por eso el discernimiento es ante el crucificado, contemplarlo. Señor, ¿qué quieres que haga en esta decisión familiar, matrimonial, paternal, fraternal? ¿Qué tengo que hacer ante este momento difícil? El criterio, el único criterio de decisión de nuestra vida es Cristo, y crucificado, porque Él es el que nos va a iluminar. Dicen de Santo Tomás de Aquino que llegaron y le dijeron un día, oye, tú has predicado muy bien, ¿de dónde sacas tanta sabiduría? Todo lo que conoces, vives y sabes. Los llevó a su celda, que era una mesa, la cama, una mesa y un Cristo. Lo toma y le dice, de aquí he sacado todo lo que sé de un Cristo, ennegrecido, dice él, ennegrecido y manchado por tanto beso y lágrimas que he derramado en él. Él es el que me ilumina, Él es la sabiduría, Él es el poder. Diría Francisco de Asís, Él es mi Señor, mi Dios y mi todo. Eso no nos prohíbe Cristo que lo digamos, que manifestemos de dónde viene la sabiduría, y Él es nuestro Dios y Señor. Luego dice el Evangelio que cuando el apóstol Pedro le dice, Señor, eso no te puede pasar a ti, tú no puedes sufrir, porque nosotros esperamos un Mesías victorioso, que retire y mate a todos los romanos, que nos devuelva el poder, que nos devuelva todo. Y Cristo Jesús le dice, retírate, Satanás, cambia tu mentalidad. El Mesías no es un Mesías como el que tú piensas, es un Mesías diferente. Por eso no estaba preparado Pedro todavía, no tenía la mentalidad, la sabiduría y el sentido de Dios. Y nosotros hemos de ponernos ante el crucificado. Tú eres, Señor, al que yo sirvo, al que yo sigo, el que da
sostenimiento, el que da fortaleza y el que da vida a mi existencia, ojalá, y completa Cristo Jesús. El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Es decir, que asumamos la vida de Cristo Jesús en seguimiento y que nos pongamos frente al crucificado para que nos ilumine, que purifiquemos la imagen que tenemos de Cristo, del Mesías, de nuestro Dios y Señor, a quién seguimos, a quién servimos y a dónde nos lleva. Sabemos que cuando somos fieles a Él y vivimos con alma limpia y corazón puro, nos llevará al reino de los cielos. Que le pedimos a Dios, esperamos en Él que así sea.